Profe, estoy perdido. Bien, cuando usted diga decórenme la clase, está tratando de decir, mano, párese antes de la clase y ponga una arroba. Profe, ¿por qué no le dice así? Porque los programadores de Java hablamos así. Bien, profe, ¿cómo? Decóreme la clase. Si yo le digo que me decore una propiedad, pues se para antes de la propiedad. Si le digo decóreme este método, se para antes del método. Si le digo decóreme la clase, ¿dónde se para? Antes de la clase. Y colocan una arroba. Entonces ahora la pregunta es, ya profesor, ¿cuál es la notación? Así. ¿Cuál es la notación? Decórenme la clase, muchachos. ¿Cuál es la notación? Es correcto. Entonces yo le digo, muy bien, están volando. Entonces le digo, está. Ah, bien. Entonces al compañero le salió un estate. Un estate. ¿Vieron? O sea, un sin estado. Y le dan control S y miren el árbol. Si no le dan control S, no sale. Ahora sale Enterprise. O sea, ya aprendieron a hacer un Enterprise Java Bean. Entonces, ¿cuándo es un Java Bean? Cuando tenemos una clase con un constructor vacío. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es un Enterprise Java Bean? Cuando tenemos una anotación que nos dice que es empresarial. En este caso, la anotación que nos lo convierte en empresarial se llama status. ¿Bien? Más adelante vamos a ver otra que se llama stateful. ¿Ok? Pero son las más importantes en Java. Señores, esto es lo más robusto que tiene Java, sus anotaciones. En particular, estos se llaman los SB. ¿Sus anotaciones? Sí, anotaciones. Estos se llaman los SB. Los SB. ¿Vale? ¿Qué es eso? Los Session Bean. Pero como todavía no quiero meter este término, el término de sesión, que es muy amplio, pues entonces vamos a seguirlo manejando así. Entonces ya tenemos un empresarial. Si lo vieron en el árbol, si a alguien no le salió, está petaqueado son pins. ¿Por qué? Porque si no insertó la anotación, no hay nada que hacer. ¿Bien? Profe, ya. Bien. Ahora vamos a agregar una propiedad a esta clase, ¿no? Private. El tipo de dato de la propiedad va a ser entitima. ¿Sí le sale algo? ¿Cuál? Bien, debería salirle manager. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo le voy a llamar a la propiedad? Pues es como para acordarme el nombre porque si no se me olvida. Entity Manager. Es que la verdad se me olvida. ¿Y cómo fue que le puse? No, ya sé que es Entity Manager y es N. ¿Listo? Profe, el barrapiso lo uso en casi cualquier clase que no sea Astra. ¿Para qué? Para no confundirme una propiedad con un método. ¿Ok? Pues por lo que estoy aprendiendo apenas. Cuando ya tenga mucha cancha, ya le puedo quitar ese barrapiso. En realidad no estorba, pero me sirve mucho para diferenciar un método de una propiedad. ¿Correcto? Bien. Control S, muchachos. Bueno. Aquí nos hace falta algo. Ya hicimos el Astra. Bueno, hicimos el mensajes, hicimos el Astra, estamos haciendo el facade. Y el facade hereda del Astra. Y estamos tratando... hicimos el grabar, ¿cierto? Y estamos tratando de que esto funcione. Bien, para que esto nos funcione, tenemos que conectarnos a la base de datos. Y ahora, entonces necesito que hagan el pull, el JDBC. Profe, ya lo tengo hecho. Bueno, entonces esperemos a los que no lo han hecho. ¿Y el inicio facade? Profe, Sí, claro, no hemos terminado. La base de datos completa. ¿El script? Sí. Yo lo voy a tener por acá. Si quieren me regalan una USB y se los paso. Esto es Java. Es feligreses, iglesias, ubicación, matrimonios y bueno, sus relaciones. Bueno, muchachos, si quieren pásenla y... Ojo, en el JPA tienen que arreglar entonces el código de ubicación si no lo tienen, ¿no? ¿Pero eso qué es?
Entonces, no, si ya lo tienen, no hay problema. Mejor. ¿Ya no lo tenía? Sí. Aquí dice disco extraíble. ¿Darío ya? ¿Qué? ¿Asome? ¿Qué está pasando? Hola. ¿Estaba grabando? Sí, no me dijo, yo estaba más despeinado, mano. Gracias, tonto con pulpo. ¿Qué pasó? 16 gigas. Pero ya con la tabla que No, lo tiene el lunes. Se llama Profe. Script Java, muchachos. Pues si ya lo tenían no pasa nada. Lo que pasa es que creo que algunos no tenían la tabla ubicación, entonces era solo agregarla. ¿No? El que yo tenía sí tenía la tabla de ubicación. Profe, el que yo tenía sí tenía la tabla de ubicación, pero no sé si está bien. Si quiere copiar esto, no pasa nada. O sea, de pronto tendrá uno que otro campo diferente. Esa y qué. Yo me vi una cana. Ya no me lo veo. ¿Yo lo sentí? No, ni lo sentí el problema de ¿Otros? Muchachos, el que les estoy copiando se llama Script PJ. No, perdón, Script Java. No, Script Java. Script Java. Así se llama. Y lo único que tiene así de raro creo que era lo de la tabla de ubicación. Pero bueno, úsenlo. Sí, de pronto algún campo, el nombre o algo. Pues. Recuerden que la clase iglesias que tienen en el paquete de JPA tiene que coincidirle los nombres, ¿no? Pilas. Bien, muchachos, los que ya lo tienen, por favor, clean el pool. Profe, yo ya lo tengo listo. Ah, bueno, bien. Pero entonces esperemos a los que no. Manejen un usuario conocido, usar Java. O bueno, algo. Gracias, mamá.
Es mi caucho. No me acuerdo partido. Segundo corte, regapiso. Segundo corte, regapiso. Chao. Chao. No lo hagas. ¿Listo, muchachos? Ah, bueno, si quiere borren la base de datos. Recuerden que para que esto funcione deben grabar unos registros en la tabla de ubicación, ¿no? 1, 2 o 3. Porque si no grabamos una iglesia, ¿en qué ubicación? No graba. Borren la basecita de datos. ¿Qué otra cosa? Ah, el pool, ¿no? Clic derecho sobre Glassfish, Admin Console, van al pool, crean el pool, o pueden reutilizar un pool que ya tenían antes, ¿vale? El JDBC, que es el que me genera el JNDI o el nombre que yo voy a usar en Java, y ya. Pero eso se le cambia acá en el acá. Por ahora háganlo así. Sí, porque ahorita que terminemos este mes, le va a apuntar many to one y les mando many. Eso todavía no lo hemos visto. Entonces, correcto. ¿Qué fue lo que hizo Armando? Oh, Dios, me ha matado. ¿Ya? Yo grababa aquí y aquí. Ya ahorita lo vamos a llamar acá. O sea, si ya tienen el pool y ya tienen el JDBC, pues esperamos a los que no lo han hecho. Pero toca arreglar también el JPA, hay que agregarle. Ah, en la clase JPA, si no tienen codeubicación, deben agregarlo, ¿no? Porque si no, les va a ser un error en el mapeo. ¿Dónde se le agrega la notación? ID. La ID solamente se le agrega al campo serial. La de non-null y la de la columna, ya, son dos nomás. Porque no, la del mínimo y máximo no se la pueden aplicar un entero, les marca error. ¿Vale? Entonces pilas con eso. Profe, ya terminé, bueno, 2 minuticos para los compañeros que no han terminado. Ay, profe. Recuerden a la conexión en el pool, hacerle pin, ¿no? Pin, 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 pin. ¿Qué le está preguntando eso? Para arreglar la conexión acá. Pues ya le hice el pin al código, pero ahí no sale la conexión. Ahí, no necesariamente. Para eso hizo el pool. Ah, pero no debería salir ahí en conexión. Ahí sale cuando usted no necesite un JNDI. Pero como usted ya me preguntó un JDBC, el JDBC genera automático un NDI. JNDI. Vamos a crear. Debajo de eso. Todos son niveles.
Pero no tengo que agregarle. Con ubicación, coloca los nombres por ubicación. Y después le colocan privado a la escritura. Con publicación. Con publicación. Y el otro es Bien, volando. Esperemos tantito. Los que ya terminaron, esperemos, charlamos mientras tanto, empató el Bucaramanga. pero faltó. ¿Ganó Nacional? Ganó el Nacional, aunque es lejos, pero bien por el equipo ese. Hay que apoyar al Bucaramanga a veces. Yo no soy hincha de Bucaramanga, pero ojalá le vaya bien. Pues, vivo en Bucaramanga. En Medellín es bravo, ¿no? Por ejemplo, en Medellín, mire la camisa del compañero. ¿Dice Medellín por algún lado? No. Yo tengo un busito así, pero bueno, no es buzo, es hasta acá, camiseta. Yo fui a ver un partido de Nacional y iba con mi camiseta roja más chévere y tal, me para la policía. ¿Dónde va? Tengo boleta para Occidental. No, mano, eso no puedo entrar a Occidental. ¿Qué pasó? ¿Era porque viene mano? No, pero yo compré la boleta, es legal, la compré en taquilla. El policía ya como que me escuchó el acento y me dijo, ¿usted no es de acá? Y yo dije, no, mano, yo soy de Bucaramanga, pero no era del partido. Sí, incluso yo ya sabía, yo no llevaba ni correa ni nada. Entonces me dijo, no, mano, pero es que con esa camiseta usted no puede entrar a Occidental y menos a esta zona donde compró la boleta. ¿Por qué? Porque es que usted es hincha de Medellín. ¿Cuál Medellín? Era la camisa roja y este es aquí un partido de Nacional. Resulta que allá, si su merced es hincha de un equipo, a usted le venden boletas para una zona. Y pues yo de hueva compré para el otro. Porque no sabía, ¿no? Por eso, miren. Bueno, y ahora, no, ahora nada, ya perdió la plata. Uy, que la boleta me ha costado como 40.000. Entonces, no, el policía como que me dijo, venga. Entonces, habló por ahí con un hincha de Nacional. ¿Y usted va a entrar? Sí, tengo que comprar la boleta y el man, y sí, efectivamente me mandaron para una zona en donde había gente con camisetas blancas, verdes, blancas, amarillas, rosadas, de todos los colores, menos rojo. ¿Por qué? Porque supuestamente los rojos, no eran los verdes, los rojos no pueden estar allá. O sea, yo no puedo llegar allá y sentarme con los hinchas de Nacional porque me dan en la jeta. Allá es feo, mano, feo. Increíble, ¿no? A la salida del estadio, pues ya uno va perdido, ¿no? Entonces, yo diría que fue porque ya iba prevenido, pero iba pasando. Ya salí del estadio, hay una calle que se llama La 70, es una calle largotota. Entonces yo iba así caminando, y ¡pum! Y me tropezaron. De eso que usted va así y le hacen así, ¡pum! Me tropezaron, ¿cierto? Entonces yo cogí así. En otro momento uno se para y uno, pero puta, cuidado, ¿no me vio? ¿Sí o no? Entonces yo me volví así tan pico, como 6 de camisa verde. Primero la vida, muchachos. Sí, primero la vida. Sí, claro. En cambio acá no. Acá en Bucaramanga es más carísimo porque yo acá sí me llevo la camiseta de la América y me siento y están los del Bucaramanga al lado y no le dicen a nada, man. Es chévere. Bueno, en Oriental. Bueno, mentira, en Occidental. Póngase un buzo a la salida. Pero sí, a la salida sí le dicen a uno, si ganó en América o algo, es todo. Quédese tantico. No, pero al menos aquí se puede ir a fútbol, man. Hay que ir a fútbol, muchachos. Apoyar el equipo. ¿Cómo le fue, muchachos? ¿Ya? ¿Bien? Fíjense que llegamos a un punto en donde lo que ya habían visto ya es necesario, ¿ok? Y para los ejercicios que hagamos más adelante les voy a decir, muchachos, cool, y sigamos. ¿Listo? Entonces, para que vayan mecanizando eso un poco. No.
pasó, Lorenita? No se ponga a hacer eso. Ya tiene un pool ahí hecho. Vaya, ¿cuál fue el del pasado? ¿Y sirve? Propiedades adicionales. ¿Me cambia eso solamente? Sí, el final más. Ya está la segunda, me imagino. User Java, puede, ¿cómo llaman la base de datos? Entonces, mira, ¿qué más nada más, yo le voy a dar. ¿Igual? Y ahora haga el pues dejemos JVC, ya cuando ya lo tiene asignado no hay que cambiar nada. ¿Cierto? Es que ya lo tiene asignado. Listo, ya está bien. Bueno, no, pero había otra cosa. Creo yo. Ah, sí, las países, miren las países. Miren la país de crear. Las pajes. Crear. Carlos, ¿qué es lo ¿A que eso no le puede cambiar el nombre? Ah, mire, esto está mal. Eso no es JPA. Ahí de decir numeral, abre llaves y texto inglés. Sí, si quieres leer llave, numeral, llave, ahora TXT, punto, y ahora uno busca una que diga formulario, por ahí, sí, asegúrenle de que tenga iglesia, nombre, dirección, ubicación. Ah, no tengo formulario. Tengo uno que voy a formulario. Sí, no hay problema. Por ejemplo, que diga formulario, creación de iglesias. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Bien, muy bien. ya miró eso. La iglesia, nombre, dirección, sí, nos falta una. ¿Ya? Bueno, muchachos. Entonces, como ya crearon el pool, la compañera me hizo una pregunta muy interesante. Resulta que ella en la parte de services, en la tercera pestaña, tenía las conexiones ahí como se hacía muchísimos años antes. Ya eso no se necesita. Nosotros cuando estamos trabajando ya en un proyecto fuerte, empresarial, utilizamos algo que se llama la unidad de persistencia. Y la unidad de persistencia es la que llama al JDBC. Y el JDBC es el que llama al pool. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear esa unidad de persistencia. Profe, ¿cómo lo hacemos? Sobre el proyecto van a hacer clic derecho, Other. Y van a buscar la categoría que diga Persistence. Es casi de las últimas. Bien, y enfrente en el tipo dice Persistence Unit. Vamos a escoger eso. Él por defecto les va a sugerir un nombre. Sí, traten de no cambiar el nombre o si se lo cambian, recuerden. ¿Bien? Él pone un nombre por defecto. Sí, él les coloca un nombre por defecto. Más JPU creo que es. Java Persistent Unit. Persistent Unit. Perfecto. Perfecto. Entonces, si quieren dejen ese nombre, pero por favor seleccionen, denle control C porque lo vamos a usar ahora en otro paso. Bien. Entonces, el nombre ya quedó listo. Ahora él nos dice cuál es el tipo de conexión. Siempre NetBeans le sugiere la conexión más rápida. ¿Cuál está ahí? Eclipse. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Bien, el data source es el JDBC que ya ustedes me crearon. Por favor, lo ubican en ese combo.
Y ahora viene una pregunta, creo que con 3 radios. Bien. Hace referencia a la estrategia con la cual usted va a manejar las bases, perdón, las tablas. Por favor, coloquen none. Profe, ¿por qué? Lo que pasa, sí, ninguna, none. Porque es que las otras estrategias, dependiendo de cuál escojan, borran las tablas. Entonces imagínense, ustedes con 1000 registros y me borró la tabla. Me borró la tabla. No. Pues coloquen none, porque a nosotros no nos interesa ni trabajar introspección, ni que nos borren las tablas. Entonces, none. ¿Listos? Creo que ya es finish. Dejamos el chile de Rosalí. Sí, claro, que maneje transacciones. Sí, el de usar transacciones, perfecto. Creo que ya está habilitado. Mire, usted dice que no, Bien, les aparece la ventanita de la persistencia. ¿Vale? Profe, ¿eso qué es? Estoy perdido. Muchachos, eso es lo que me permite conectarme a su base de datos sin necesidad de la conexión esa que me hizo ahorita, ¿vale? Eso es todo lo que necesitan, una unidad de persistencia. La unidad de persistencia conecta ¿a quién? Al JDBC. El JDBC ya conoce el pool y el pool es el que apunta al motor. ¿Bien? Perfecto. Bien, ya pueden cerrar esa pestañita. Gracias. Y volvemos a lo que estábamos trabajando. Profe, una Nuestro pregunta. Enterprise ya lo abrimos. Justo, bueno, es que yo no le he cambiado eso a iglesias.class. Cuando lo cambio me sale error. Es porque tengo que ponerlo aquí arriba también. O es Sí, acá. sí, aquí. Aquí. Mire. Iglesias. Otra vez. Véalo. ¿Sí lo va? Recuerda siempre eso. Que a veces no le sale y uno dice, ay, no funciona, es por eso. Bien. Bueno. Ahora necesito que me hagan una decoración. Decórenme la propiedad para piso de M. Decórenla. Sí, decórenme esa propiedad. Ah, exacto, tiene anotación. Entonces, bien. Entonces, Versi. ¿Salen muchas? Persistense Conte. Conte. ¿Salen muchas? Hay 2. Bien, entonces Contes. ¿Bien? Con E. Sin la S. Contes. ¿Cuál es ese? No, mírenlo, Contes. Le está completando mal, miren mi autocompletado. Persistense Contes. Bien. Ahora, vamos a manejar un parámetro. Uni. ¿Cuál? Uniname. Excelente, les completo lo mismo que al mío, vean, uniname. Lo que va entre comillas es el nombre de la persistencia que me crearon en el paso anterior. Por eso les dije, si lo van a cambiar, memorícenlo, ¿no? Profe, yo no me acuerdo cuál se puso. Mírenlo. Está en configuración files, abran la persistencia y copian el nombre. Por ejemplo, en el mío se llama el proyectico PU, porque yo le llamé al proyecto PU. Ay, Dios mío. La media persistencia en configuration files. Profe, sale error. Sí, no hemos terminado. El nombre va a traer. Sí, por eso les decía, muchachos, hasta que no terminemos, porque no hemos terminado. Ya casi. No importa que lo hagamos paso a paso, eso está muy bien. ¿Cómo van? ¿Ya? Volando, profesor, eso. Las anotaciones, esas decoraciones están quedando lindas, liga confusia. Bien, seguimos. Resulta que a estas alturas ya uno debería estar preocupado porque uno dice, pero carajo, llevo como hora y media y sigue marcando errores. Bien, vamos a preguntarle a NetBeans qué es lo que le falta, ¿cierto? ¿Cómo le preguntamos a NetBeans qué falta? Resulta que al comienzo de la línea, donde el NetBeans sugiere el error, le saca un bombillito o una advertencia. Entonces hacen un clip y él les dice el error. ¿Cuál es? Iglesia bacana es trampa.
Y no puede, falta por escribir el método. Vamos a leerlo, ¿listo? Profe, esto yo no sé mucho inglés, léamelo por favor. Venga, yo se lo leo. Dice, Iglesias Facade no es abstracto, mano. No se puede sobreescribir el método que método en Astra, ¿cierto? Bien. Y creo que hay otros dos, ¿no? Pero esto Ah, un momento. Es que veo que hicimos algo muy particular. Solo agregué estas 3 líneas. Bien, no, ahí está bien. Revísenme el constructor un segundito. Iglesias Facade. Vamos a colocarlo. Bien, muchachos, voy a colocar el constructor porque acabo de ver algo acá y puede que alguno lo tenga igual. El constructor es este: Public Iglesias Bien, su Public Iglesias Facade ¿tienen algún parámetro? Claro. Sí, bórrenlo. No sé, si tiene ahí un parámetro, bórrenlo. El de clase e identidad. Bórrenlo. Listo, control S. ¿Por qué? Porque se supone que él ya por el super va a saber de quién es, de Iglesias Facade. ¿De acuerdo? O sea, no es necesario pasarle otro parámetro al constructor. Ya él sabe que Iglesias Facade es de Iglesias. ¿Bien? Control S. ¿Qué otra cosa le di de raro? Por ejemplo, acá la compañera no le autocompletó aquí Iglesias. No me sigue el mismo error. ¿Vale? No, sí, tranquilo, no se preocupe. No, ahí sí está perfecto. Sí, correcto, tiene que ser punto class, ¿no? Pero eso sí se lo puse a mano, no lo Sí, puse. correcto. Punto class. ¿Sí lo ves? Ahora sí, pues ya tiene de pronto ya de pronto lo que teníamos más bien. Muchachos, una observación, no es un error, pero sí es una mala práctica. Los métodos siempre van por debajo de las propiedades. O sea, lo que uno debe tener es el nombre de la clase, las propiedades y ahí sí, constructor y métodos. ¿Bien? O sea, como para que lo organicen. ¿De acuerdo? No, profe, pero a mí me funciona. Sí, pero es una mala práctica. Entonces es la clase, las propiedades, el constructor y los métodos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora que ya hicimos un par de correcciones, ahora sí empecemos a mirar. ¿Todavía marca error? Bien, entonces vamos a leerlo porque de pronto no lo entendemos algunos. Mismo método, mismo ahorita. Ah, perfecto, entonces está muy bien. ¿Ya no ya hizo eso? No. Sí, ya. Hemos hablado aquí de la segunda. Sí, ve la diferencia. Por eso lo repetimos varias veces. Control espacio, control espacio, me pierda. Así ya me interesa, tranquilo. Ay, pero aquí me toca. No, pero había que revisarles a todos. Bien, muchachos. Profe, no, eso está diciendo que un montón de cosas, que tal es que no hay que. Bien. El subrayado, ¿en dónde lo tienen? Bien. Entonces, lo tenemos en el nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a posicionarnos ahí. Vamos a ver acá el compañero que le sale. Dice Iglesias Facade, entonces, vamos para el bombillo. Clic en el bombillo. ¿Quién le dice? Fíjense, le dice, quiere implementar los métodos abstractos, entonces díganle, por el amor de Dios. Va. Entonces él hizo algo. ¿Qué hizo? Overdrive. Bien, ¿qué significa override? ¿Ah? No. Sobreescritura. ¿Se acuerdan cuando vieron polimorfismo? Polimorfismo son dos cosas, no es una sola. Es sobrecarga con sobreescritura y un contexto. Eso es polimorfismo. ¿De acuerdo?
Profe, no me acuerdo, tranquilo que aquí lo va a recordar. Tranquilo que aquí lo va a recordar. ¿No vieron grabación de datos conmigo? ¿No me dieron eso? Ah, bueno. A mí Bueno, sí, a los mí que sí, la pero vieron igual conmigo, bueno, tampoco lo recordarán. recordarlo es un poco Pero difuso. lo recordamos acá. No se preocupen. Pues para eso estamos, ¿no? Para recordar las cositas. Bien. Fíjense que cuando hicimos eso, él nos creó un método sobrescrito, un override, y colocó esa decoración. ¿Cuál decoró? Protected Entity Manager, get tal cosa. ¿Y por dentro qué puso? Un throw, ¿cierto? Bien, el throw él lo coloca porque él no sabe o no tiene ni idea que vamos a colocar ahí. Entonces, ese throw, bórrenlo. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el de nosotros. El throw. Me van a borrar el método. No, pero o sea, toda la línea de throw. Sí. Ahora, en vez del throw, me van a colocar esto. ¿Listos? Bien, señores, imagínense que entonces les están haciendo una evaluación en el ECAES y les muestran esa clase y les preguntas ¿cuántas decoraciones hay? ¿Cuánto dicen ustedes? 3. Bien. Y si les preguntan ¿qué es una decoración? Es una anotación en Java. Bien. Bien, profesor. Perfecto, volando. Bien, muchachos, control S o preferiblemente los disquecitos que están arriba que graban todo por si acaso nos tenemos algo mal. Ya no debería marcar error. Si les está marcando error, porque nos falta algo o algo hicimos incorrecto, entonces lo arreglamos. Pero ya no debería marcarles Ahí error. dice que debe retornar algo. ¿Listo? Ahí dice que debe retornar algo el método ese. Sí, esta. Return dice. Esta es la que reemplaza el throw, ¿no? ¿Vale? Y ya no debería retornar error. Bueno, profe, no entiendo, estoy perdido. Bien, miren que esta es la clase Facade. La clase Facade hereda del Astra. ¿Ok? Y eso nos permite manejar una entidad para poder usar el grabar, el borrar, el actualizar, el consultar, para poder usarlos todos, muchachos. ¿Listos? Bien. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue el controlador. Fíjense que lo hemos hecho paso a paso. Hicimos el JPA, hicimos los facades, vamos a hacer el controlador, hicieron la unidad de persistencia. Lo último es la face, o sea, hacer el pegue. ¿Bien? Pues señores, en este paquete, ¿tienen algo? Pues clic derecho sobre el paquete y vamos a agregar en Other, escojan la categoría Java Server Faces y escojan Management, JSF Manage. ¿Sí? ¿Listo? Bien, ya les creó la clase. ¿Cómo lo van a llamar? Iglesias Controller. Les voy a colocar el nombre en el tablero. Mírenlo. ¿Ah? Sí. Bien, el nombre que vamos a colocar ahora es Iglesias Controller. Entonces algunos de ustedes ya se están preguntando, profe, o sea que si yo voy a hacer el ejercicio para feligreses, toca hacer feligreses controller, feligreses facade, feligreses .class. Correcto. Profe, ¿y eso no lo hace automático alguien? Correcto. Al final del semestre les digo. Sí, todo eso se hace automático. Ah, profe, por el asistente, no, hay otro mejor. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya crearon el controller? Bien, ojo con el scope, ¿no? El scope. Por ahora es request, porque es el que hemos visto, un contexto local. Profe, si le coloco sesión sirve. Sí, pero no hemos visto sesión. ¿Vale? Por ahora request. ¿Vale? El scope. Profe, lo puse mal y me sale otro alcance, depende. Pues cámbialo. Para nada. Profe, pero tengo miedo o lo borro. Bueno, bórrele, lo voy a crear, no pasa nada. Bien, muchachos, Profe, ¿qué ¿me nombre van a le hacer un ponemos fact? a Iglesias Controller? Sí. Bien, ¿me hacen un fact?
a la clase controller que acaban de crear, me dicen qué decoraciones tienen. ¿Me decían? Porque falta una cosa. ¿Cómo vamos con el controller? ¿Bien? Bien, ¿cuántas decoraciones tiene? Bien, entonces, que la lea alguno. La primera es ¿cuál? ¿Cuál? La primera es Namet y la segunda Request Scope. Ahora, más de uno o de pronto unos dos tienen los ojos así. ¿Por qué? Porque resulta que no dice Namet, dice otra cosa. ¿Qué dice? ¿Cuál? Manash. No está mal, muchachos. Quiere decir que ellos, ¿el compañero tiene Manash? Tiene una versión diferente de NetBeans a la que tiene el compañero. No sé cuál tiene usted, la 8, la 8.01 o la 8 actualizada. Entonces, ojo, en su caso, la última actualización que hizo, la 8.01, tiene varios errorcitos. Tranquilo que en la siguiente se lo arregla. ¿Por qué? Porque ese Manash ya está obsoleto. Por favor, posiciones en la línea donde está ese y verá que dice gonna be deprecated o algo así. Los que tienen el Namet no les aparece eso, les aparece, pero igual funciona, ¿de acuerdo? Igual funciona, ¿vale? Pero hay que arreglarlo. No, nada, eso está perfecto. Lo que pasa es que la librería con la cual crearon su Manash está configurada así. La de los compañeros es Enterprise, la de ustedes, ¿cierto? La de ustedes es Faces. Más adelante, a futuro, por ejemplo, si ustedes ese proyecto lo abren en el otro semestre, dice, no, depreciado. Entonces los compañeros, no, a mí sí me funciona, pero lo teníamos igualito, ¿cierto? No, ustedes lo hicieron en un equipo, ellos lo hicieron en otro. Pero en realidad eso no tiene importancia, ¿ok? Es importante que sepan que eso lo van a cambiar y que funciona con el Namet. ¿Listos? El bombillo le sabe que lo puede cambiar a mano. Ah, hagámoslo, a ver. Hagámoslo. Fenomenal, vean. Pero que no lo van a ver, ¿no? Recuerda que lo Primero puede van a ver. cambiar. Luego colocar un valor yo con lo mismo. Sí, O pero no acá es necesario. No es necesario. Por ejemplo, ¿de qué valor? trate de mantener un orden de jerarquía. Primero sea un Namet y después un request. Sí. Y para que su valor quede, para que el compañero pues lo escribe. Coloca paréntesis, valor y request. Ojo con el nombre que le da al valor, ¿no? Porque fíjense que la I. No, la I es minuto. Exacto. Es cuando uno lo crea abajo, sale minuto. Exacto, pilas con eso. Entonces, Esto, ya. les haga el ajuste. Pero no es necesario que lo hagan, porque su merced lo quiso hacer, pero igual le funciona. Bien. Bueno, muchachos, entonces seguimos. Ya tenemos el controller. Señor. Bien, bueno, entonces vamos a crear dos propiedades. Estamos en el controller, ¿no? Vamos a crear dos propiedades. Private. La primera propiedad que vamos a crear, la vamos a crear para la facade. Bien. Debe autocompletarle, si no le autocompleta, control espacio, control espacio, control espacio, control espacio. ¿Listo? Y esta es en verde, la vamos a llamar barra piso EJP facade. La segunda propiedad es para iglesias. La vamos a llamar barrito de J actual. Primero que lo que diseño, ¿no? Sí, Enterprise Java Beans Facade. Recuerden que el Facade es un Enterprise Java Bean. ¿Pero eso qué es? Es un frijol poderoso. ¿Ah? Sí, sí, claro, un Enterprise Java Bean. Un cargamento. ¿Tiene que salir la B? Si algún día viajan a crear una empresa así, los cargamentos, eso es un cargamento. ¿Tiene que salir esa B de EJB? No, estos son los nombres. Lo que está en verde es un nombre que yo le estoy poniendo, ¿vale?
Si acá le quieren colocar otro nombre, perfecto, pero recuérdenlo, ¿listo? Recuérdenlo. Lo mismo acá. Acá es el OBJ actual y aquí es EJB Facade. Y los barrapisos, pues los estamos aprendiendo. Profe, ¿cómo así que vota actual? ¿Eso lo tienen que autocompletar? No, lo que está en verde son nombres que escribimos nosotros. Más todo lo que lo completa. Sí, correcto. Que viene una cosa negra que es aquí. Estos dos sí son autocompletados, primero y segundo, pero el tercero es un nombre propio, ¿vale? Como Andrés, con tilde, sin tilde, ¿listo? Bien, muchachos, ahora me van a hacer un favor, me van a hacer una decoración a la propiedad EJB Facade. ¿Qué notación? ¿Qué anotaciones del asunto? Exacto. Uno espera así. Por Dios que me pregunten. Porque si nadie pregunta, estamos perdidos. Sí. Entonces, ¿qué anotación? Uy, menos mal. Entonces, arroba y me van a escribir esta. Ojo aquí porque aquí caen en la trampota. J. Pero ojo, no vayan a hacer esto. Ahí se cagó todo. No sirve. ¿Con ese o sin ese? Bien, entonces me van a colocar autocompletada, ¿no? Todas tres en mayúscula. Todas tres en mayúscula. El compañero acá que es rebelde lo escribió. No lo escriba, mano. No, autocomplételo. Entonces así, vean. Así. ¿Listo? ¿Qué significa EJB? Enterprise Java B. Exacto, cargamento. Bien, poderoso. Eso es lo más poderoso que tiene Java. No. Eso es para ocupar varios. Estamos con uno solo. No. Ese es con carne, pero igual. Bien, muchachos. Como todo Enterprise Java Bean, o como todo Java Bean debe tener un constructor vacío, por favor lo crean. ¿Ya lo creó? Ya está, Fenomenal. Estaba creado. En el Bean es mágica, ¿no? Ay, no sé, escríbalo. Y hágame el link por a mano. Sí. Bueno, ahí sí es un poquito de eso. Es que en esta sala, no crean, en esta sala como que se hacen los muchachos del semestre cero. Porque mi madre, no te dan la título. Sí, ahí sí no. Ahí no es culpa suya, ahí escríbalo y haga el import, ¿no? Bien, muchachos, ya hizo el constructor. Bueno, este semestre me ha pasado algo muy interesante en empresarial. Es que en NetBeans, o sea, ya no es como antes. No, ya no es como antes, porque antes era duro, programar en Java era horrible. Ahorita es feito, pero no horrible. Y NetBeans hace casi todo automático. Casi todo. O sea, este NetBeans que están usando, la versión 8, muy buena. Hijo, pero todavía aguanta. Pero por lo menos para empresarial, para todo, porque es que empresarial sí ya son temas más avanzados. Entonces hay cosas que antes yo lo hacía a mano y ahora siguiente, salió. ¡Wow! Fenomenal. Entonces, bien por su NetBeans. En este hay muchísimas cosas automáticas, fenomenal. Antes sí tocaba parir piñas, pero bueno. Bien, muchachos, ya tienen el. Sí, Profe, horrible. me alcanzó a doler por allá. Qué imaginación. Uy, horrible, la verdad que sí. J12E era inmundo. O sea, yo abandoné J12E en el 2002. No, ya un día en una reunión allá en el equipo de desarrollo, yo boté la toalla. Yo dije, no, esta mierda no vamos más. Y nos pasamos en esa época PHP. Claro, el proyecto lo entregamos como a los 6 meses, rápido funcionando. De hecho, hoy, 2014, ese software todavía funciona en el Ministerio de Educación. Rapidísimo. Después vino JE5, lo miramos así como recelo, ¿cierto? Después salió JE6, ya los que habíamos abandonado ya como que oigan, pero esto y como porque por acá sí es cuando salió JE7 el año pasado, sí ya definitivamente programar en Java o en PHP es prácticamente lo mismo. ¿Qué hay que conocer? Las anotaciones. Ya.
¿Vale? Bien, muchachos, seguimos. Vamos a hacer un método nuevo. Bien, el método va a ser público y va a retornar un tipo de dato iglesias. Bien. Ojo con el nombre. Voy a utilizar la palabra get. ¿Por qué? Porque voy a obtener. Campo. Es que eso es un error muy común y ahorita lo van a ver. O sea, cuando hagamos uso de este método en la base, van a decir, ya sé por qué le puso la Z grande. ¿Vale? Entonces, get campo. Y vamos a hacer ese método. ¿Listos? Bien. ¿Qué tipo de datos retorna? Una iglesia. Un objeto de tipo iglesia. Se llama get campo. Get campo. ¿Bien? Y vamos a colocar un if. cities.barrapiso obj actual es igual a null. Entonces this.obj actual es igual a new iglesias. Bien. Cada vez que nosotros llamemos el método getCampo, es lo que va a hacer. El objeto actual es nulo. Si es nulo, crea un objeto de tipo iglesias. Y si no, sencillamente devuelve el objeto de tipo iglesia. ¿Vale? Con esto nos aseguramos que si no existía el objeto en el momento, la instancia, pues se cree. Ya, eso es todo. Listo, control S, ahí vamos. ¿Listos? Bien. Este método que acabamos de hacer está amarrado a este. Bien. Ahora nos falta un método que se amarre al primero. Entonces lo voy a colocar acá para no borrarlo. Entonces el siguiente método es public iglesias facades. Public iglesias facades. ¿Listo? Get. Es que no me lo estaba tomando porque Entonces, ya acá va. me escrito hacia arriba. Es iglesia facade de completo. Este sí, los dos primeros sí. El siguiente lo coloqué yo, escrito. Get facade. La F grandotota es mayúscula. Entonces, el primer método que acabamos de hacer correspondía a esa propiedad. Ahora estamos haciendo el método de la anterior. Bien. Este es más sencillo. Abro, cierro. Lo voy a poner en rojo para que lo noten. Bien. Control S. De razón, vean. Profe, acá ¿dónde estamos el punto de la pizza? Ya lo cortó y todo. No, este es este, ¿no? Este BJ actual es este mismo. Sí, pero no me lo... Qué tan curioso, ¿no? Escríbalo. O cópielo y péguelo para que cópielo y péguelo mejor. Toca volver. Este error de corchete Acá. No, este no lo tiene. Se tragó el aire, mano. Ah, ya hace mucho frío. Sí, ajá. ¿Verdad?
Vea qué cosas, y los muchachos ayer, los pobrecitos, los de petróleo, ¿sí? Que había en laboratorios que no tenían aire. Nosotros acá con full aire. Bien, bien, bien. Yo lo veo a la vuelta, ¿no? Yo lo veo a la vuelta. No hay cómo. ¿Aire? ¿No? Es que si lo apaga, la humedad empieza a subir, se empieza a subir raro. Por eso es que no lo apaga. Bien, muchachos, ¿cómo van? ¿Ya? ¿Listos? Control S. Bien. Entonces, vamos a terminar el método. Ahora sí vamos a, de por Dios santísimo, a usar el método, a hacer el método grabar, el que vamos a llamar desde cualquier parte. Y el que va a usar la facade y el que va a usar el astra. Bien, o sea, al fin, de por Dios. Entonces, no vayan a borrar esto, ¿no? Voy a hacer el método más abajito. ¿Ya hicieron este, no? Sí. Facade, sí. Bien, vamos a hacer un método nuevo. Aquí en el controller, ¿no? Se va a llamar public, va a retornar un string y se va a llamar verde para que sepan que Grábelo, o sea, fíjense que es un nombre diferente. Bien, en el otro usamos grabar porque quiero que vean la diferencia. ¿Cuál se usa y en qué parte? Public string grábelo, obvio, sale error porque no hemos terminado. Bien, entonces vamos a declarar dos variables que van a ser familiares para ustedes: string título, coma, detalle. Ah, profe, esas son las que hicimos al comienzo de la clase, en la clase mensajes, o sea que ahí es donde va por el sí, correcto. Ahí es donde vamos a grabar los mensajes, el título y el detalle. Bien, public string, grábelo. Bien, esta sí va con rojo. Y van a colocar aquí un tree. ¿Yes? Él se autocompletan, en fin les arma el try cache. Bien, cuando ustedes arman un try cache dentro de un método, él automáticamente verifica el tipo de try cache que usted va a usar. Y aquí le marca el tipo de error que puede llegar a haber. En este caso va a ser de tipo Exception. Si estuviéramos en un servlet saldría servlet essential. Si estuviéramos en un session bin de session, ¿vale? O sea que eso es automático para NetBeans. Entonces aquí es que exception, creo que es exception. Bien, lo importante aquí es el nombre. ¿Qué nombre le puso? Bien, porque esa es la variable que vamos a usar más abajo. Bien. Entonces, aquí vamos a llenar un negro. Título. Éxito. Acá. Título. Error. Si el try agarra por este lado, es porque lo hizo bien. Si agarra por este lado, es porque lo hizo mal. Entonces, título error, perdón, título éxito, título error. ¿Listo? Detalle. O sea, ¿cuál es el detalle que quiero entregarle? Si este método se llama grábelo y lo hace correctamente, yo quisiera mostrarle al usuario en pantalla que el registro de la iglesia fue grabado correctamente. Gracias. Mano. Ok. Algo así. O sea que eso lo vamos a sacar de qué archivo? Del TXT, ¿cierto? Bien. Si no, entonces hacemos algo acá abajo. Entonces empecemos a sacar el nombre del TXT. Para eso vamos a usar un reso. Resolve. ¿Le sale algo? Resolve. Resolve boom. Resolve boom. ¿Qué le sale?
Bien, resource aquí. Bundle, ¿cierto? Profe, a mí no me sale, entonces estamos graves. Porque debería autocompletarle resource bundle. Y aquí debería permitirles hacer un get book. Resource bundle y después un get book. ¿Les autocompleta algo? Me sale Debería muchas salirles un opciones. get bundle. Bundle. Bien. Entre comillas, ojo, entre comillas, aquí entra en su paréntesis, me van a colocar exactamente el nombre del paquete en el cual grabaron su archivo. Yo lo llamé utilities. ¿Y el archivo cómo lo llamaron? TXT Iglesias. Sin la extensión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de ahí es donde voy a sacar los datos. Ahora le colocamos punto getString, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Cuál es el? Ah, me falta el puntico acá al final. ¿Cuál es el getString que voy a tomar? Pues uno que diga algo así: el registro de la iglesia fue grabado correctamente. Gracias. MSG grabar éxito. Ese, la compañera le llamó MSG grabar éxito. Entonces, por favor, lo copian y lo pegan ahí. Entre comillas, ¿no? Sí. Esa es la forma como desde cualquier parte pueden sacar información del TXT. Con un resource bundle, que bundle el paquete, el nombre y el getString de la línea que quieren. Toca escribirlo, no se lo autocompletas. Lo de los comillas no se lo autocompleta mucho. Pero ahí solamente es el titulito. El titulito, sí, el MSG tal cosa. ¿Bien? Bueno, señores, este sí va en rojo porque este es lo nuevo. Entonces, getFA. Bien, le sale getFACADE. Pero el getFACADE es un método punto. Y aquí es donde viene lo maravilloso, porque le sale el grabar. Ah, profe, ese fue el que hicimos. ¿Y qué le sale en paréntesis? Fenomenal. El 15 los autocompleta. Se los autocompleta. Acá. dis.barra-piso bj. Igual. A alguno le sale sin el dis punto, pero igual funciona porque estamos trabajando en la misma clase. Bien. Pues, señores, en esa línea se hace grabar. Bien. ¿Qué nos falta? Mandarle un mensajito al usuario. Entonces, mensajes.éxito. ¿Se dieron cuenta que no instanciamos la clase? De una lo escribimos. Miren, ¿quién instanció la clase de mensajes? Nadie. De una, mensajes.éxito. Para eso pues usamos el static. Bien. Pues mensaje.éxito en el primero título y en el segundo detalle. Pues eso es para que cuando grabe le botemos el mensajito. Bien. Ahora, retorne. ¿Cómo se llama la phase en donde se crea la iglesia? Esa está dentro de webpages iglesias. ¿Cómo la llamaron? Crear. Van a colocarlo igualitico acá. Crear. No, solo la palabra crear. Si ahí lo llamaron crear mi iglesia la primera vez, entonces ponen eso. Entre comillas. Aquí creo la iglesia, entonces ahí va eso. Entre comillas, correcto. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta la parte de abajo. Nos falta el detalle. Detalle es igual a e.getMessage. Message.
Pues para que capture el nombre del error o el mensaje del error y lo coloque. Profe, en mi mensaje me sale error. ¿Cómo le llamó a la clase? Está dentro de utilities. Mensajes, punto, error. Título. Detalle. Y en verde. Return. Crear. Fíjense que el try y el catch son casi igualitos, solo que el de arriba, si está bien, hace el grabar, y el de abajo, pues, manda un mensaje de error. ¿Bien? También tiene un return crear, ¿no? Bien, control S, muchachos. Una pregunta. Ese detalle. No, ya, con estos dos funciona. O es que, o hace este, o hace este. Ese detalle no lo hubiéramos podido definir como el definimos de arriba. Ah, pero es que no sabemos aquí qué tipo de error va a sacar. Por ejemplo, si el error es de que la persona no colocó el nombre de usuario en la tabla, entonces tener eso en el TXT property, no creo. En cambio aquí agarramos el mensaje que en el mismo bote. O transacción cancelada, o cosas así. Pero el de arriba sí, claro, un mensaje de nosotros, bien bonito. Diga mano, 2 puntos, ya lo grabé, chao. Bien, muchachos, control S. Ya hicimos la persistencia, ya hicimos el JPA, hicimos la clase abstracta que la vamos a hacer una sola vez en la clase, o sea que de aquí en adelante reutilizarla o agregar cosas. Ya hicimos la facade para iglesia, ya hicimos el controlador. ¿Qué nos falta para que esto funcione? Bien, la vista. Ir a la vista, asociar todo y probar el ejercicio. Entonces, por favor, vayan a web pages, carpeta iglesias, face, crear. Esa ya debe estar creada. Ya está. Esa ya debe estar creada. ¿Por qué? Porque esa era la que había. Creo que esa me la entregaron de taller. Pues esa generalmente la pongo de taller. ¿Vale? ¿Listos? Bien, ya están en la face. Ya, profe, ya estamos en la face. Busquen la etiqueta de Pran Face que diga Input Test, la primera. ID. ID nom, ¿cierto? O sea que esa la vamos a asociar con el nombre. Bien, en esa línea búsquenme la propiedad value. Iglesia Pi. Profe, pero entonces hay que hacer otro input test para la ubicación. Excelente. Cuando los que no lo tienen, lo dejan hacer. Bien, señores, van a ir al input test. Al input test. Pero ahí no se le coloca lo de ¿Ya fueron al input test? Sí. Bien, fenomenal. Entonces, en el input test que estamos trabajando, que es el de nombre, van a ir a value. Value. Y ahí me van a colocar numeral, llave, igle. Iglesia Pi. No. Iglesias controller. ¿Igle qué? Sale iglesias controller, ¿cierto? Si no le sale iglesias controller, algo nos quedó mal. Iglesias controller. Punto. ¿Ahora qué sale? Campo. ¿Qué campo quieren? Pues lo escogen y ya. Profe, y para los otros input test hacemos lo mismo, sí, por favor. La compañera me pregunta que no tiene el campo code ubicación, que qué hace, pues agreguen. Copiar, pegar. Ah, qué chido. ¿Listos? Entonces, así es para el nombre, así es para la dirección y así es para el campo con ubicación.
¿De acuerdo? Bien, por favor ubíquenme el command button que tienen al final. Si hay una etiqueta value, bórrenla, porque el command button no tiene value. O bueno, tienes un botón. O sea que no la borren porque creo que es el texto del botón. ¿Vale? Bien. Ese déjenmelo ahí entonces. ¿Cuál es el botón? Los buttons, sí. Pero en el button sí tiene que haber un action. ¿Qué tienen en el action? Bien, entonces el action lo vamos a cambiar. Entonces, action es igual numeral igle controller y ahí le vamos a decir que grave. Bien, muchachos, a este punto de la clase graben todo. Clean, build, deploy y empezamos a probar. Por favor, que nos funcione a todos el ejercicio. Sí, para que lo prueben deben tener un registro en la tabla de ubicación porque si no... No, el serial nunca se coloca. No es. No, porque es el primero, coloque Colombia. Ya, voy. Voy. El segundo, entonces del MPC. Entonces el padre es el 1. Acá. Ajá. El padre es el 1. Y aquí coloque Santander. El padre es el 2. Coloque Bucaramanga. Entonces ahorita en el país Bucaramanga. Pero no, ahí había uno que decía grabar. O sea, allá había uno que era TX3. Ya, muchachos. Tranquilo, vamos a empezar a probar ahora. No, vamos a empezar a probar ahora. Dice que nulo es algo. Sí, pero esa no es la parte de Iglesias Controller. Porque a mí me aparecen ceros. dice. Ah, ni siquiera les ha corrido. No, a mí. Siempre le pongo 3. Ay, mira. Es una ubicación. Listo, acá ya funciona. Bien, entonces ahora dale public. Es que mira dónde está. Para clic derecho. Le cambiamos esto y le cambiamos el acto. Y este,
mismo código y lo pegué. Sí, y entonces ahí estoy colocado. Coloca ahí 2 y acá. No, mentiras, pone 2 acá. Porque ya vimos que tiene el Profe, una pregunta. Iglesia controles por tu campo, por tu nombre. Eso debe tener value en el crear, en el value y en el crear. ¿En cuál value? Campo por tu nombre. Profe, Bien, señores, errores comunes, forma. pero a mí no me... ¿Ya miró el error? ¿Ya miró el error? Debe mirarlo en el Teams. No, eso es el mensaje que se le da al usuario, pero debe mirarlo en el Teams. En el Teams debe mirarlo en Classly Server. Profe, venga, yo tengo un error por acá. Pues usted tiene varios. Voy mirándoles el error. Venga, acá me sale en esto y se supone que acá. Me permite el error. En lo que ustedes, los errores salen ese número. Ubicación la tengo, sí. Nombre y dirección. Los tres tienen. Ya tiene Oiga, ¿por qué? Porque no está en la base de datos. No, pero no, si es esto del otro, pero el otro, es decir, es por eso mismo. de letras. Desde el punto HTML hacia adelante borra eso. El registro iglesia fue grabado correctamente. Dele grabar registro. Fíjese que su error viene antes de ese. ¿Sí ve? Porque ni siquiera hizo la validación. O sea que su face está mal. Entonces vayan a face. ¿Listo? Arreglen eso, mano. Profe, una pregunta. Voy revisándoles uno por uno y les encuentro el error y sigo, ¿vale? No, ahí nunca va a haber el error.
Void. Will. Ahora de Pero es que te hable de... La educación tiene que meter el registro. Profe, ¿por qué a veces cuando usted le da deploy, a ellos les salía de error? Sí, yo le dije que lo cerrara, lo volviera a ver y me le iba a ejecutar y sí le sirvió. Deploy. No, esos son fallos de NetBeans. No hay nada que hacer. Revisar el código y si después de revisarlo lo tenemos correcto, cerrar NetBeans en Git. Pero si hay 3 mensajes de error que cuando usted lo ve, cierre NetBeans. El primero, Fran Faces. Y ese es el primero que hemos visto. Nos faltan 2. Bien, muchachos, ¿alguien más? Iglesias creadas. ¿Ya encontró el error? Acá cuando yo le cambié. Que por eso que la primero anda el mail y después el éxito para ¿Ya? ¿Va a cargar? Al menos le sale eso. ¿Qué parte no? Ahora la ¿Quiere el ejercicio? Pero si estamos viviendo eso ahí, pues cierra el ejercicio. Bueno, pero en la ubicación no es. ubicación es la ubicación es el código. Ya creo uno el código. Cambie la calle. Y vuelve y lo... Ay, es el normotípico. Ay, no, Yo tengo que asentarme. Haga cliente, haga Wii, ahora paramos el grafis. Cliente, Wii, sacamos el grafis. Pero a mí me está
Bien, entonces vamos a hacer la titularidad Monastery. ¿Recuerdas que hacíamos arriba al principio de Monastery? ¿Listo? Ahora el UI. Sí, está así, chido. Para su clase. Pues para hacer el después, ¿no? Para no usar el resto de la clase. Sí. ¿Listo? Entonces me dice, profe, lo hice igual, le digo, trabajamos los pasos. Clean, build, y eso es lo Venga con el otro. El otro Sale muy botón. Ángela. Ahora cancela el entonces ya hicimos clean, ya hicimos build, ya hicimos deploy. Y el deploy lo hicimos con un las Express. Ya lo que vamos a buscar ahora son errores que escribí mal, que me faltó algo. Bien, antes no debería ser la validación. ¿Por qué no me gusta hacer? No sé, pero ya empiezo a validar. Ya la codificación la tiene base de datos. y el otro sí está bien. ¿Por qué? Todavía tengo frío. Espera, mira, hay que salir de acá. Pues ciérralo. Dele ¿Cierra el proyecto? Venga, Carlos, ¿de qué? cierre. Ya. Juli, A veces se baja todo, lo suben y ahí se le pone, hace que colocó el tercer rifle y ese es el vamos poco a poco, muchachos, tranquilo, vamos a hacer diferente. Y vamos para allá. La idea es que nos funcione a todos. Profe. listo, ahora panel. ¿Tú sabes el cuidado?
Ahora sí le hice. Ahora de... Vale, no. ¿Ya lo he parado? Pero sí debería enfocarle todo. Ay, sí. Que me faltan dos. Terminan esta semana, que es el supletorio del cine. Miramos. Ya miró el error que es algo. No, ese es el error del usuario. El suyo como genera el sistema sale. Cuando trae entra al porque es importante. Ya, ¿y ahora qué? Ahora sí vaya a hacer el Ah, claro. Porque no es tan obligatorio. Yo aprendí a darle energía. Oye, fotos ya de una vez siempre me salía sobre el Listo. Ahora sí. ¿Ya vio? Ahora sí, ya. Ahora. Ay, qué bonita forma de quemar calorías. ¿Y por qué no le sale el cero? Debe aparecer. Cuando le no. Es el control, yo no sé por qué. Miren las pantallas. Pero ese error no tenía. ¿Darío ya le sirvió? Ese error lo tenían ellos dos y así como profesor Pío le sirvió. El kit. Para que arranque bien su clase. Tiene que ver le sale. Pero Bien y. Vamos a lo siguiente. Ya. Ejecútalo. Todo mal. Tienes que hacerle inclinan. Y parar después del video parado. Ya para el lápiz. Ah, una mano. O sea, dale inclinan. Es que ella una vez o sea, cuando volví a ver Netflix, No, hagámoslo otra vez. Hagámoslo aquí. Se inclinan. ¿Listo? Apoyen. Ay, no, por favor. Ahora vamos a Y ver. ahora yo quiero algo. Ahora ya va a estar. Es que ya cuando lo Y le voy a estar. abre Netflix, Le voy a estar. de una vez le aparece, o sea, parado. Él no está corriendo. ¿Por qué? Y ahora le. Vale, 50.000 euros. No, eso no son errores. Pero es que tiene que volver a hacer el proyecto. Y ahora tiene. Y ahora sí, de Y si no funciona, mientras usted dice acá, para nuevo proyecto. Ve, eso es así. Ahora sí es así. Dele una vez listo grabar. La compañera tiene que volver a hacer. Y si no, esa respuesta no me sirve. No, pues tenemos el gratis que lo queremos hacer. Pero eso no me sirve.
Sí, donde yo puedo ver así grande, Ya, grande. Listo. La bandera es Rico que sí, No, baila, no. Ese la ahí más de muestra el error que es lo que dice. Acá dice que es en inglés en español. No es lo mismo. Eso fue lo que me pasó Pero él le hizo eso, dale, También le el otro. hizo eso, ella también le hizo eso. Porque no van a salir. Es que yo leí que pero no lo vamos a parar. Si quiere mejor cierre el Ya lo hice. Pero es que no digo que ella cuando inicia el Profe. está parado, porque se supone que cuando inicia tiene que estar corriendo. Y ella no, ella siempre le ciérrelo, Diana, ¿por qué va a ábrelo parar? otra vez y córralo de nuevo. Se caleó bien, se caleó bien. Ahora ciérrele cualquier cosa que se diga. Y cuando lo abra, córrelo de una vez. Ay, cuando el profe Yo le comentó recomendaría que cuando lo hacía la hiciera partida,